Como ya dijimos, ¿cierto? Esto que vamos a empezar a hablar el día de hoy se titula el sistema nervioso. Entonces, para poder entender el sistema nervioso, nosotros tenemos que entender primero de qué está hecho, ¿ya? Eso es como la primera gran cosa que uno debería entender. O sea, de qué está formado mi sistema nervioso, dónde está mi sistema nervioso, ¿cierto? Porque uno también tiene una preconcepción que yo creo que todo el mundo tiene, hasta que se da cuenta que en realidad no es así, ¿ya? Eh, ¿Y por qué es tan importante? ¿Cierto? Esa es otra de las grandes características. Y aquí no es porque lo diga yo y porque yo sea neurobiólogo y cuestiones, sino que porque realmente el sistema nervioso, independiente de mi formación y todo lo demás, eh, es súper importante. ¿Ya? O sea, si su sistema nervioso falla, usted y su vida, y perdóneme lo que le voy a decir, pero su vida se va al carajo, ¿ya? Así, literalmente, porque si su sistema nervioso falla, de verdad que la calidad de vida se va muy lejos, ¿ya? Muy, muy lejos. Si falla funcionalmente, o si falla, por ejemplo, bueno, también es funcionalmente, pero si fallan algunos lugares específicos del sistema nervioso, eh, por ejemplo, podríamos provocar parálisis, podríamos provocar, eh, bueno, distintas cosas, o incluso, lo que es más grave, que es cuando empiezan a fallar lugares que se encargan de la cognición, ¿cierto? Que es este estado de conciencia, de saber dónde estamos, en fin, se empiezan a producir enfermedades como las enfermedades neuropsiquiátricas, ¿verdad? Como la depresión, como, bueno, la esquizofrenia, ¿cierto? Y un montón de otras enfermedades. O degeneración de algunas estructuras del cerebro, por ejemplo, por la edad o cosas por el estilo, que pueden provocar, por ejemplo, Alzheimer, que también es una enfermedad neurobiológica, que pueden provocar, por ejemplo, esclerosis múltiple, que también es parte de una enfermedad neurobiológica, y que pueden provocar un montón de problemas. O sea, si el sistema nervioso falla, la moraleja es que mi vida se va muy lejos. ¿Ya? Así de sencillo. Esa es la lamentable, ¿cierto?, noticia que tengo que informarles con respecto a esto. ¿Ya? Igual es importante. Eh, El Alzheimer con la demencia, es que la demencia, o sea, el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿ya? Porque la demencia es como, así como decir biología, es un concepto bien grande. Y un tipo de demencia es la demencia del Alzheimer. Otra enfermedad muy similar, o sea, no es similar, pero también está relacionada, por ejemplo, el Parkinson, también es una enfermedad neurobiológica, ¿ya? Y todas esas cosas las vamos a ir tratando dentro de estas clases, que van a ser hartas, ¿ya? Hasta para poder entender finalmente y darnos cuenta cómo funciona nuestro sistema nervioso, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día es la primera parte, así como la introducción de la introducción del sistema nervioso, ¿ya? Eso es como lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y esto, ojo, por si alguien va a dar la PSU de biología, esto es válido también, ¿eh? Porque esto entra en la PSU de biología y es válido entenderlo también, ¿ya? Así que igual es importante. Ya, entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver, y si ustedes se fijan aquí en nuestro temario de la clase, lo que vamos a ver son los sistemas de integración, que ya les voy a explicar lo que es, cuál es la organización general del sistema nervioso y cuáles son las células que forman el sistema nervioso. Tratemos de avanzar en ese sentido. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es acerca de los sistemas de integración. ¿Qué son los famosos sistemas de integración? Los sistemas de integración son simplemente todos los sistemas que tiene mi cuerpo para poder responder frente a los estímulos. ¿Ya? El sistema, o sea, nuestro cuerpo, el suyo como el mío, ¿cierto? Tiene sistemas dentro de nosotros, ¿cierto? Que permite responder frente a los estímulos ambientales, como también a los estímulos internos, porque uno siempre cuando piensa en los estímulos piensa en las cosas que están afuera de uno, pero en realidad adentro de uno también hay estímulos. Por ejemplo, la presión sanguínea, por ejemplo, bueno, cualquiera de esas cosas que cambie adentro de uno, estos parámetros son estímulos, pero son estímulos internos. Entonces pueden ser estímulos que están afuera del cuerpo, son estímulos externos, o estímulos más bien internos aún. ¿Ya? Más adelante ahí veremos ejemplos y cosas por el estilo.
Y Diosito, el día que nos creó, ¿cierto? Se le ocurrió dar dos sistemas que se encargan justamente de eso, de responder frente a los estímulos. Por un lado tenemos el sistema endocrino, que no lo vamos a ver, ¿verdad? De manera sincrónica, pero bueno, esto en parte, yo me imagino que en parte algo se deberían acordar de que el sistema endocrino está formado, o sea, usando las hormonas, y toda la maraña de hormonas que existe, sirven para poder responder frente a los estímulos. Por ejemplo, cuando aumenta la presión, cuando yo quiero crecer, cuando quiero aumentar la glicemia, ¿cierto? Todos esos estímulos que me permiten a mí regular ciertas cosas, ciertos valores, ciertos parámetros, se puede usar hormonas para hacerlo. Y eso es la función principal que cumple el sistema endocrino. O sea, regular estos estímulos, pero usando hormonas. Y lo que vamos a ver hoy día, y vamos a empezar a ver hoy día, es este otro sistema, que es también muy interesante, que es el sistema nervioso. Que el sistema nervioso no ocupa hormonas, sino que el sistema nervioso ocupa impulsos nerviosos. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué son los impulsos nerviosos? Corriente. ¿Ya? Eso es, corriente. Ahora, ustedes se preguntarán, y ustedes probablemente lo piensen, diga corriente, o sea, corriente como la que hay en los enchufes, no, ¿ya? ¿Y por qué no? Porque esa corriente que hay, por ejemplo, en los enchufes, es una corriente electrónica. ¿Y por qué es una corriente electrónica? ¿O qué significa que sea una corriente electrónica? Simplemente que lo que se mueven ahí son electrones. Por eso se llama electrónica, ¿cierto? Porque lo que se mueve ahí son electrones. En cambio, la corriente que ocupa el sistema nervioso es una corriente iónica. ¿Ya? Yo necesito aquí iones, no electrones. Necesito iones. ¿Qué iones? Bueno, algunos que van a aparecer más adelante, que son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro. Bueno, esos nombres van a aparecer más adelante cuando hablemos justamente de cómo se genera este impulso nervioso, ¿cierto? La verdad de las cosas es que ahí lo vamos a ver y van a entender por qué se ocupa sodio, por qué se ocupa potasio, por qué se mueve de un lado a otro, ¿cierto? Y en fin, ¿ya? Y finalmente, independiente de estas cosas de nombres raros de sodio, potasio y cuestiones, finalmente lo que se forma es corriente, pero es una corriente iónica. Y esa corriente iónica se llama impulso nervioso. ¿Ya? Esa es la manera en la cual el sistema nervioso funciona. Esa es su filosofía de funcionamiento, ¿cierto? Sería el simple hecho de utilizar esta corriente, ¿verdad? Que se llama, que es una corriente iónica, ¿cierto? Y que permite, ¿cierto?, la comunicación interna a este sistema. ¿Ya? Bueno, tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso, juntos, porque estos trabajan juntos, ya no trabajan así como cada uno por su lado y no se pueden mirar, no, estos trabajan en conjunto, a mí me permiten elaborar respuestas. ¿Respuestas ante qué? Ante estímulos o cambios, como dice ahí. Estímulos ya sea de afuera de ti o de adentro de ti, ¿cierto? Estímulos internos, externos al cuerpo, ¿cierto? Como dice ahí, del medio interno, del medio externo, y que finalmente estos cambios, ¿cierto? Permiten dos cosas. Permiten, en cierta manera, mantener este concepto, que es el concepto de homeostasis. ¿Qué significa que mantenga la homeostasis? Vale decir que mantenga el equilibrio. Me refiero a que, por ejemplo, los niveles de cierta cosa no se me disparen ni para arriba ni para abajo, sino que se mantengan en un cierto rango de equilibrio, ¿ya? O sea, mantenga yo un cierto equilibrio de cierta variable biológica y ni se me dispare ni para arriba ni para abajo, sino que se mantenga más o menos en un rango estable. Y en parte también contribuyen al comportamiento, vale decir, a todo lo que es usted, todas sus reacciones, ¿verdad? Eh, y las reacciones tan sencillas y tan simples como
como todo lo que nos ocurre, pues, ¿verdad? Que de repente estamos felices, de repente estamos tristes. Bueno, todas esas cosas son parte del comportamiento. Y eso también lo determina, ¿cierto? El sistema nervioso. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Se entiende? ¿Queda clara la idea de todo lo que hemos estado introduciendo siempre? Porque no hemos dicho nada, solamente estamos introduciendo cosas. ¿Se entiende, no? ¿Queda clara la idea? Muy bien. Perfecto. Entonces, ahorita vamos a empezar, ¿cierto? A hablar en una cosa muy general, que voy a comparar el sistema nervioso con el endocrino, ¿ya? Porque si bien es cierto, trabajan juntos, funcionan distintos. Si no, ¿para qué tendría dos? Pues mejor uno solo, ¿cierto? Ahorro material, ahorro tiempo, ¿cierto? Entonces, algo tienen que tener de diferente estos sistemas. Y claramente que sí. De hecho, hartas cosas tienen diferentes. Entonces, aquí tenemos varios criterios que vamos a ir conversando. Lo primero es que el mecanismo por el cual actúa. El sistema nervioso ya sabemos que actúa por impulsos nerviosos, en cambio el sistema endocrino funciona con hormonas, ¿cierto? Eso ya lo dijimos. El medio por donde actúa. Ya. El sistema nervioso tiene un medio súper importante que son las neuronas, ¿ya? Que son estas células especializadas en generar esto, impulsos nerviosos. Para eso sirven las neuronas, ¿ya? Las neuronas no sirven para pensar ni... No, las neuronas sirven para generar impulsos nerviosos. Va a depender de qué neurona es la que se active, de dónde esté, conectado con qué otra neurona, lo que va a generar esa neurona, que va a ser la felicidad o pensar en algo, tener cognición o recordar algo. Pero las neuronas, así, una neurona como tal, ¿para qué sirve? Sirve para generar un impulso nervioso. Esa es la función de una neurona. Para eso están hechas. ¿Ya? No están hechas para... La consecuencia de ese impulso nervioso va a depender de qué neurona esté estimulando yo y de dónde esté y todo lo demás. Pero la función principal, como les digo yo, es simplemente esta, la de generación de impulsos nerviosos. En cambio, el sistema endocrino actúa mediante la sangre. Acuérdense que las hormonas viajan por la sangre, ¿ya? Ese es su mecanismo de viaje. O sea, la hormona se secreta en cierto lugar y en ese lugar, ¿cierto? Cae a la sangre y puede viajar por la sangre muchos recorridos, ¿cierto? Mucha distancia hasta llegar a donde tiene que llegar. ¿Ya? Entonces, esto es la forma en la cual viajan, ¿cierto? Las hormonas a través de la sangre. La rapidez. Evidentemente, el sistema nervioso es extremadamente rápido, ¿ya? ¿Y por qué es rápido? Porque como ocupa corriente, ¿cierto? Esa propagación de la corriente es muy rápida, muy, muy rápida. Por lo tanto, es básicamente instantáneo. Obviamente hay delay muy pequeños que no se alcanzan a notar, pero es prácticamente instantáneo. En cambio, el sistema endocrino es mucho más lento, ¿ya? Muchísimo más lento. Porque como viaja a través de la sangre, la hormona se tiene que moverse hasta llegar hasta el lado donde tiene que llegar, todo eso tarda tiempo. Entonces, por eso el sistema endocrino es mucho más lento que el sistema nervioso, ¿ya? La persistencia del efecto. En general, esto es general, ¿eh? Yo no estoy hablando de ningún proceso en particular. En general, eh, la, la, lo que es mediado por el sistema, ¿cuánto se llama? Por el sistema nervioso es generalmente puntual y de corta duración, ¿no? Funciona y ya, punto. Eh, en cambio, el, ¿cuánto se llama? El sistema endocrino tiene una duración muchísimo más grande, muchísimo más, de mayor duración, ¿ya? Porque las hormonas en general eh, no se secreta una hormona, sino que se secreta gran cantidad de una hormona. Entonces, como se genera mucha cantidad, ¿cierto?
puede hacer, ¿cierto? La duración de un efecto y la cuantía de ese efecto sea mucho mayor. ¿Ya? La localización de la acción, generalmente el sistema nervioso es muy puntual, actúa en un lugar específico y ya. En cambio, ¿cuánto se llama? La acción del sistema, ¿cuánto se llama? Endocrino, es muchísimo más amplia, ¿ya? Es muchísimo más ampliada en el sistema, ¿ya? Porque como estas hormonas viajan por la sangre, ¿cierto? La sangre anda en todo el cuerpo, pues, entonces la acción puede ser mucho más global. En cambio, la acción del sistema nervioso es específica. O sea, yo quiero que esta neurona se active y esa se activa y no la de al lado. ¿Ya? A ese nivel de especificidad. Y bueno, ¿en qué acciones podemos estar metiendo a ambos sistemas? Bueno, depende, obviamente, ahí hay ejemplos, pero por ejemplo, no sé, el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, que se muevan, ¿cierto? El, nuestros intestinos en sí, en fin, todos esos son efectos básicamente del sistema nervioso. Y estos son algunos, porque todo lo que es en los procesos de aprendizaje, de cognición, de recuerdos, ¿verdad? Eso también son parte del sistema nervioso, que son cosas más superiores, ¿verdad? Procesamiento un poco más superior. En cambio, el sistema endocrino, ¿verdad? Se encarga de otras cosas, como por ejemplo el crecimiento, la reproducción, la lactancia, ¿cierto? Está encargado de otras cosas, ¿ya? No tan eh, o sea, son súper importantes igual, pero como ocupan otros tiempos y otros ritmos, ¿verdad? A lo mejor sí, estas otras cosas que está encargado el sistema endocrino, en vez de estuviera encargado el sistema nervioso, probablemente no se llevarían a cabo bien. Por eso existen estos dos sistemas, ¿verdad? Que se encargan de cosas distintas, pero simplemente tratan eh, de ¿cuánto se llama? De eh, lograr, ¿cierto? Eh, ¿cuánto se llama? Que se generen respuestas frente a los estímulos por parte del cuerpo. ¿No? Esa es como la conclusión que quiero que lleguemos con este pequeño cuadro. ¿Se entiende, no? ¿Queda clara la idea de la diferencia, ¿cierto?, entre ambos sistemas? Claramente eh, no son lo mismo, ¿verdad? Son cosas absolutamente distintas. ¿No? Bacán. Muy bien. Bueno, entonces, yo les hago la siguiente pregunta y ahora ya nos vamos a ir de lleno a lo que es el sistema nervioso en su organización. Y les hago la siguiente pregunta para ver si saben o no saben. ¿Ya? Partamos de ahí, antes de ver la anatomía del sistema. Pregunta, ¿en qué lugar de su cuerpo está su sistema nervioso? Eso quiero que me respondan. ¿En qué lugar de su cuerpo está su sistema nervioso? Eso quiero que me responda. Así de sencillo. ¿En qué lugar de su cuerpo? Probablemente se te pregunta, ¿y cómo pregunta eso? O sea, como tan ridículo, pero quiero que me responda. ¿En qué lugar de su cuerpo está ubicado su sistema nervioso? ¿Mm? Esa es la pregunta que tengo para ustedes. ¿Ya? Hablan del cerebro, ¿verdad? ¿Cierto? Hablan de la médula también. ¿Ya? Entonces yo ahora les hago la siguiente pregunta. El cerebro y la médula que habla Martín también. Bueno, hablan del hipotálamo, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Está bien. Entonces yo les pregunto, ¿el cerebro y la médula son las únicas partes del sistema nervioso? ¿Creen ustedes? ¿El cerebro y la médula espinal serían las únicas partes del sistema nervioso? No, ¿verdad? No. Claro, en parte, claro, como dice Macarena, eso sería como la definición de sistema nervioso central, que es lo que vamos a ver. Pero resulta que cuando a ustedes les pregunten dónde está ubicado su sistema nervioso, ustedes, la respuesta que tienen que dar desde ahora en adelante es: mi sistema nervioso está ubicado en todo mi cuerpo.
Esa es la respuesta. Porque usted, es cierto, tiene lugares donde hay mayor concentración, como el cerebro, como la médula espinal y todo lo que usted encuentre, ¿cierto?, dentro de estos lugares. Y es verdad, pero esas no son las únicas partes. Todo su cuerpo está controlado por el sistema nervioso. Desde la punta de sus dedos, ¿sí?, hasta todos los lugares, ¿ya? ¿Y cómo le puedo comprobar que eso es así? Porque si usted se toca la punta del dedo, siente. Y si siente, quiere decir que hay una neurona que está pescando esa información y la está llevando al cerebro. Entonces eso quiere decir que en la punta de los dedos hay neuronas. Por ejemplo, no sé si se acuerdan del corazón. El corazón también tenía neuronas. Por lo tanto, ahí también hay sistema nervioso. Por ejemplo, no sé, pues si ustedes se acuerdan, no sé, pues, ¿cómo regulo los pulmones para que si yo quiero respirar más rápido, por ejemplo? Con neuronas, porque ahí algo pasa, que algo liberan estas neuronas que hacen que los pulmones funcionen más rápido. ¿Cómo hago que mi corazón funcione más rápido? Eh, lo mismo, ahí hay neuronas que algo liberan, ¿cierto? Que eso lo veremos más adelante, que hacen que las neuronas del corazón funcionen más rápido. Entonces, en todos lados de tu cuerpo, en todos los lados de tu cuerpo, tú tienes neuronas. ¿Ya? Aquí no es solamente que las neuronas están en la cabeza, ¿cierto? Adentro del cerebro y ya. En todos los lugares de tu cuerpo hay neuronas. Todos. ¿Ya? Absolutamente todos. De hecho, ustedes, bueno, ustedes y yo, ¿cierto? Todo el mundo, tenemos una proyección de nuestro sistema nervioso, que es la única parte que nosotros podemos ver de nuestro sistema nervioso. ¿Alguien se atrevería a decirme qué parte es? La única parte de nuestro sistema nervioso que se ve, por así decirlo. Que uno dice, ah, mira, ahí está, esa es parte del sistema nervioso. Es una respuesta muy sencilla, pero obviamente cuando uno la presenta de esa manera es como difícil de entenderlo. Pero alguien se atrevería a decirme qué lugar de tu cuerpo será el único lugar que exactamente, es los ojos, efectivamente. Los ojos son una proyección de tu sistema nervioso. Son un receptor, evidentemente, de la luz, que cuando veamos más adelante cómo funcionan los ojos, se van a hallar una sorpresa muy interesante. ¿Y qué pasa? Que resulta bueno, esa es una proyección. Adentro de los ojos hay una estructura que se llama retina, ¿sí?, que es donde ocurre toda la magia de la visión, finalmente. Eh, ¿Y qué pasa? Que en ese lugar es justamente una proyección del sistema nervioso, ¿ya? Central específicamente, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cuál es la anatomía del sistema nervioso? Bueno, si ustedes se fijan y vemos este esquema que está acá, nosotros tenemos como dos grandes lugares del sistema nervioso. Este lugar que está dentro de la cabeza, ¿ya? Y esta estructura que se proyecta a lo largo de nuestra espalda. Este lugar que está dentro de la cabeza no se llama cerebro. Partamos por eso, ¿ya? No, o sea, lo que usted tiene dentro de la cabeza no es el puro cerebro, a eso me refiero, que tiene más estructura. Y eso en su totalidad no se llama cerebro, ¿ya? Lo que usted tiene dentro de la cabeza se llama encéfalo, ¿ya? Ese es el nombre que tiene, encéfalo. Y una parte del encéfalo es el cerebro. Ahora vamos a ver de qué está formado finalmente ese encéfalo. ¿Ya? Así que cuando usted diga, ¿cierto?, que adentro de la cabeza usted tiene puro cerebro, está sacando, por ejemplo, el cerebelo, está sacando el tronco encefálico, quiere decir que no tiene, o sea, no podría ni siquiera estar vivo, ¿ya? A ese nivel, ¿ya? Entonces, lo que usted tiene adentro de su cabecita, y que todos tenemos, ¿ya?, es el encéfalo, ¿ya? Y el encéfalo, eso es lo que hay adentro de la cabeza. Y esta estructura que se proyecta a lo largo de la espalda, adentro de la columna vertebral, que es la que la protege, esta estructura se llama médula espinal, ¿ya? Ese es el nombre que tiene, la médula espinal, ¿ya?
el encéfalo y la médula espinal. Esta estructura, la médula espinal, está protegida por las vértebras, que si tú la ves, ¿cierto? Forman la columna vertebral, que todo el mundo la tiene chueca, ¿cierto? Porque que tenemos escoliosis, que tenemos cifosis, que tenemos no sé qué, pero adentro de esa cuestión está esto, la médula espinal. ¿Qué es lo interesante de la médula espinal? Que la médula espinal funciona como un ascensor, ¿ya? Como un ascensor que conecta nuestro encéfalo con esto, ¿ya? Con esto que, si ustedes se fijan, que son observadores, ¿sí? Claro, como dicen ahí, como que lleva los impulsos, efectivamente, eso es lo que hace. Fíjense, si ustedes se fijan en la médula espinal, desde la médula espinal salen como estas proyecciones. ¿Se fijan, no? Que salen estas proyecciones hacia ambos lados del cuerpo. Aquí no se notan, pero también están hacia acá. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas proyecciones que están aquí? Los nervios. Exactamente. Ese es el nombre que tienen. Los nervios. Todos los nervios de tu cuerpo, todos, sin excepción, nacen de la médula espinal. Salvo algunos que se llaman los nervios craneales que nacen de otra estructura que es el tronco encefálico, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero todos los nervios, al menos los espinales, que son todos los que controlan del cuello para abajo, por darles un ejemplo así como más en común, ¿cierto? De, todos estos nervios que controlan del cuello hacia abajo, nacen de la médula espinal, todos, ¿ya? No hay ninguna excepción, todos nacen de aquí. Y si ustedes se fijan, la médula espinal no continúa, porque la espalda se acaba, ¿verdad? Aquí viene ya el coxis, ¿verdad? Y hasta ahí llega la médula espinal, pues. Pero resulta que yo tengo piernas, pues, y esas piernas yo las tengo que controlar igual, pues, nerviosamente hablando. También tienen que haber nervios que lleguen hasta el dedo chico de mi pie. Bueno, esos nervios, si ustedes se fijan, también nacen de la médula espinal y bajan, ¿cierto? Llegan hasta abajo, hasta las estructuras de las piernas, ¿cierto? Hasta el dedo chico del pie, ¿cierto? Bueno, todas estas estructuras que ustedes ven acá son lo que forman el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso, para poderlo entender un poco mejor, nosotros lo vamos, bueno, nosotros, no solamente nosotros, sino que todo el mundo lo hace así, lo vamos a dividir en dos sistemas. Así como cuando hablábamos del sistema inmune, y yo les decía, el sistema inmune es uno solo, pero para poderlo entender mejor, vamos a hablar de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Aquí el sistema nervioso es uno solo, uno. Pero para poderlo entender, vamos a hablar de dos sistemas nerviosos que se complementan en uno solo. Vamos a hablar del sistema nervioso central y vamos a hablar del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Van a ser los dos sistemas nerviosos que nosotros vamos a trabajar, pero vuelvo a insistir, son subdivisiones de un único sistema. ¿Ya? No es que el sistema nervioso periférico sea una cuestión y no hable, no converse con el sistema nervioso central o viceversa. No, ambos están cohesionados y forman un solo sistema. El punto es que para entenderlo mejor y para poder cachar cómo funciona la cuestión, lo vamos a dividir en dos. El sistema nervioso central, o SNC, ¿cierto? El SNC del sistema nervioso central, y el SNP, que es el sistema nervioso periférico, ¿cierto? ¿De qué está formado el sistema nervioso central? El sistema nervioso central está formado de dos estructuras, el encéfalo y la médula espinal. ¿Ya? El sistema nervioso central está formado de dos grandes estructuras, lo que tiene adentro de la cabeza, que es el encéfalo, y esta estructura que era la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, bueno, lo vamos a ver en un segundo más, porque ahí se van a dar cuenta que en realidad depende, porque es bastante complejo el sistema nervioso periférico en sí, ¿ya? Entonces igual requiere una visión un poquito más detallada, ¿ya? Bueno, usted adentro de la cabeza, como se fija, tiene todo esto, ¿ya? Y todo esto forma el encéfalo, ¿ya? Pero en realidad el encéfalo está formado de tres estructuras. Y antes de enredarlo, ¿verdad? Y que
que muera por los nombres y cosas por el estilo, se lo voy a mostrar en esto. ¿Ya? Esto da lo mismo las definiciones y cosas por el estilo, porque yo quiero que usted entienda más allá de esto. De hecho, lo que yo hago generalmente, pero ahora no lo puedo hacer porque no tengo el cómo hacerlo, es que yo hago un esquema en donde les anoto cuáles son las partes del sistema nervioso y todo lo por el estilo, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a seguir este esquema que está aquí y lo vamos a ir puntualizando, ¿ya? Me da lo mismo esta definición y cosas por el estilo. A mí lo único que les voy a nombrar son estos nombres que están así como más en negrita, ¿ya? Bueno, entonces el sistema nervioso está formado por dos grandes estructuras, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Primero vamos a hablar del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, a su vez, está formado por el encéfalo y la médula espinal, ¿ya? Encéfalo y médula espinal. Por su parte, el encéfalo, esta estructura, el encéfalo, está formado por, pongan atención, el encéfalo, que es todo esto que ustedes tienen adentro de la cabeza, está formado por esta gran estructura que ustedes ven acá, que se llama cerebro, ¿ya? Esta estructura que ustedes, grandota que ven acá, se llama cerebro. Esta estructura que ustedes ven aquí, que se llama cerebelo. Esta estructura que ustedes ven aquí, que se llama tronco encefálico. Y esta estructura media que ustedes ven aquí, que se llama diencéfalo. Entonces tenemos cuatro grandes partes que forman el encéfalo. El encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y el diencéfalo. ¿Ya? Cerebro, cerebelo, tronco encefálico y diencéfalo. Obviamente, cada una de ellas las vamos a ir viendo con detalle, qué es cada cosa, qué hay ahí, qué, para qué sirve todo. Bueno, el show de siempre, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahora solamente estoy hablando de la anatomía, es decir, solamente estamos nombrando cosas, cómo se llaman y de qué están compuestas. ¿Ya? Entonces, sistema nervioso central formado por encéfalo y médula espinal. Y a su vez, el encéfalo está formado por cuatro partes. El cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y el diencéfalo. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende los nombres que lleva? Ya. Ok. Bacán entonces. Ahora, ya que sabemos que tenemos cerebro, cerebelo, tronco encefálico y diencéfalo, la pregunta es, ¿en qué se divide el cerebro? ¿Tendrá alguna división el cerebro? Sí. ¿Sí? El cerebro tiene divisiones. ¿Y cuáles son esas divisiones? Bueno, esas divisiones del cerebro se llaman lóbulos. Lóbulos. ¿Y cuáles son los lóbulos del cerebro? Fíjense que aquí ustedes tienen la nariz, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto estaría como lo que está en su frente, por así decirlo, ¿ya? Este lóbulo que está aquí en la parte del frente de ustedes se llama frontal, esto se llama lóbulo frontal. Bueno, de partida partamos por lo siguiente. El cerebro tiene cuatro lóbulos, ¿ya? Se divide en cuatro, ¿ya? En realidad son cinco, pero vamos a nombrar cuatro principales porque hay uno que está ahí en discusión y no se tiene mucha claridad todavía. Pero este lóbulo que está acá, el de acá al frente, se llama lóbulo frontal, ¿sí? El lóbulo frontal. El lóbulo que está después del lóbulo frontal, que sería este que está aquí, se llama lóbulo parietal. Entonces tenemos frontal, parietal, el lóbulo que está atrás del cerebro, como a la altura de su nuca, ¿sí? Se llama lóbulo occipital, y el lóbulo que está por el lado de su cerebro, es decir, por la altura de la oreja,
¿sí? Por ahí, se llama lóbulo temporal. Entonces tenemos frontal, parietal, occipital y temporal. Esas son las divisiones del cerebro. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Entonces, frontal en la frente, parietal así como al medio de la cabeza, occipital atrás, a la altura de su nuca, eh, y temporal por el lado, ¿sí? Por la altura, ¿verdad? Más o menos de sus orejas. Ese es el lóbulo temporal. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Entonces, frontal, parietal, occipital y temporal. Muy bien. Entonces ya tenemos clarito cómo se divide el cerebro, ¿cierto? Esas son las partes del cerebro. Además, si ustedes se fijan, el cerebro tiene estas cosas como arrugas, ¿verdad? Que tiene el cerebro. Y esas cosas se llaman giros, ¿ya? Se llaman giros. Y estas como hendiduras que tiene el cerebro, como verdaderas hendiduras que posee, se llaman circunvoluciones, ¿ya? Tenemos giros y circunvoluciones del cerebro, ¿ya? Giros y circunvoluciones. Evidentemente, y aunque les duela en el alma, pero esto lo estaríamos haciendo en el laboratorio con un cerebro real ahí, ¿cierto? Ustedes, ¿cierto? Ahí lindos, con todo ahí bonito, y yo les estaría explicando, ¿cierto? Abriendo un cerebro entre todos y mirando, ¿cierto? Esto es aquí, esto es acá, esto... Que eso es lo que hago todos los años, pero no lo puedo hacer, ¿cierto? Eso es lo que lamentablemente no lo puedo hacer, pero bueno, es lo que hay. Pero se las debo, ¿eh? Se las debo para una próxima oportunidad. Así que si el otro año estamos presentes y no me echan, ¿cierto? La podemos hacer y ahí vamos a ¿cuánto se llama? A ver esas estructuras. ¿No? Bueno, entonces ya sabemos que tenemos, ¿cierto? Nuestro cerebrito, ¿cierto? Que tiene los lóbulos y también tiene giros y circunvoluciones, que en su momento sabremos para qué sirven todas esas cuestiones. Ahora vamos al cerebelo. Esta estructura chiquitita que, bueno, en realidad no es tan chiquitita, pero que se encuentra abajo del cerebro. Esta estructura también tiene partes, ¿ya? También tiene algunas estructuras, también tiene sus subdivisiones, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son las partecitas del cerebelo? ¿Sí? El cerebelo, por así decirlo, también tiene como lóbulos, que son propios del cerebelo. Y el cerebelo tiene tres grandes partes, tres lóbulos, que son... eh, oh, se me olvidó el nombre. Sé que uno es el flóculo nodular, el otro, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, no importa. Denme un minuto y me voy a acordar. Que lo que pasa es que no, en estos momentos no me acuerdo. Bueno, también tiene, ¿cierto? Sus estructuras, me voy a acordar, ¿ah? Dejen ahí el espacio, ¿verdad? Porque en estos momentos no me acuerdo. Son tres, ¿ya? Pero en estos momentos no me logro acordar. Me acuerdo de uno, que se llama el lóbulo flóculo nodular. Ese es el nombre que tiene uno de ellos, pero me faltan dos y no me acuerdo en estos momentos cómo se llama. Eh, bueno, no importa. Anyway, después lo vemos. Y llegamos al tronco encefálico. El tronco encefálico también tiene subdivisiones, ¿ya? El tronco encefálico se divide en tres grandes partes, ¿ya? Vamos a partir de abajo para arriba, ¿ya? O sea, la parte más abajo, después vamos a hablar de esta parte grandota de aquí al medio, y esa partecita de acá. El tronco encefálico se divide en tres grandes partes. La parte de más abajo, o por así decirlo, la parte que está pegada a la médula, porque aquí es una continuación, pues viene la médula y pegado está el tronco encefálico. Entonces, la partecita que está pegada a la médula espinal, ese lugar se llama bulbo raquídeo. ¿Ya? Ese es el lugar que está ahí.
Se llama bulbo raquídeo. ¿Ya? Tenemos el bulbo raquídeo, o también llamada médula oblonga, ese es el otro nombre que tiene, bulbo raquídeo o médula oblonga, bulbo raquídeo o médula oblonga. Esta parte de aquí al medio, que se llama puente, o alguna vez también se llamaba protuberancia anular, ese es el otro nombre que tenía, puente o protuberancia anular, ¿ya? Ese es el otro nombre que tiene, puente o protuberancia anular. Y esta parte de acá más superior, que se llama mesencéfalo. Entonces el tronco encefálico, si ustedes se fijan, se divide en tres grandes partes. De arriba para abajo sería el mesencéfalo, el puente o protuberancia anular y el bulbo raquídeo o médula oblonga. Serían las tres grandes partes del tronco encefálico. ¿Ya? Mesencéfalo, puente y médula oblonga, o mesencéfalo, puente o protuberancia anular, y médula oblonga o bulbo raquídeo. Cualquiera de los dos nombres está bien. ¿Ya? ¿Se entiende las divisiones del tronco encefálico? Las tres partes en que se divide, ¿se entiende? ¿Queda clara? Mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo era la que estaba cerca del...? Ah, esta. Esta parte se llama mesencéfalo. ¿Ya? Mesencéfalo. ¿Sí? Mesencéfalo. ¿Sí? Tenemos mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo o médula oblonga. Y finalmente llegamos justamente, como dice Maximiliano, llegamos al diencéfalo. Bueno, en el diencéfalo, ¿qué nos vamos a encontrar adentro de esta estructura famosa del diencéfalo? Bueno, en el diencéfalo se encuentran las estructuras encargadas, bueno, el diencéfalo tiene otro nombre también, que se llaman las estructuras subcorticales, ¿ya? O sea, que están bajo la corteza, subcorticales, ¿no? Como... En el diencéfalo, claro, una de las estructuras que encontramos, por ejemplo, es la glándula pineal, pero otras estructuras, como muy bien dice aquí el compañero, ¿cierto? La glándula pineal. Otras estructuras que se encuentran en el diencéfalo son, por ejemplo, el hipotálamo, el tálamo, ¿sí? El tálamo, el hipotálamo. Por ejemplo, se encuentra el hipocampo, que es una estructura súper importante. Se encuentra otra estructura que se llama amígdala, ¿ya? Vuelvo a reiterar, entonces tenemos hipotálamo, el tálamo, la glándula pineal, la hipófisis, el hipocampo, la amígdala. ¿Se fijan? Entonces son varias estructuras que están aquí, ¿cierto? Eh, Involucradas en distintas funciones. Mira, quiero que ustedes se fijen en algo. Y esto es bien choro del sistema nervioso. Cuando se armó el encéfalo, se armó, me refiero a evolutivamente hablando, ¿ya? La parte más antigua de este encéfalo es el tronco encefálico. ¿Ya? Esta es la parte evolutivamente más antigua que nosotros tenemos. De hecho, otro nombre que le llaman al tronco encefálico es el de cerebro reptiliano. ¿Ya? Ese es el otro nombre que tiene, el cerebro reptiliano. Sí, claro. El diencéfalo tenemos la glándula pineal, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, eh, el hipocampo, la amígdala, ¿sí? Son estructuras que están ahí metidas dentro. En todo caso, más adelante lo vamos a ver, pero ahora para que lo anotes, ¿verdad? Y lo puedas tener ahí como un dato importante. Como yo les decía, la parte más antigua de nuestro cerebro es esta.
¿ya? Nuestro tronco encefálico. Y como les comentaba, ¿verdad? Nosotros tenemos esta estructura que es lo que forma, o como se llama, o como le llaman, que es el cerebro reptiliano. Esto no significa que sea de los reptilianos, estos raros, así, no, sino que se llama o el cerebro de reptil porque los reptiles, que son nuestros antepasados evolutivos que existen, como los cocodrilos, ¿cierto? Las lagartijas, ¿cierto? Las tortugas, ¿cierto? Todos esos que son reptiles, adentro de la cabeza de esos reptiles, lo que hay es esto, tronco encefálico. Ellos no tienen esto, no tienen cerebro, ¿ya? O si lo tienen muy pequeño, prácticamente no hay, porque están solamente estas estructuras del tronco encefálico y también del cerebelo, ¿ya? Que son como las estructuras más antiguas evolutivamente hablando. ¿Por qué? Porque la, las funciones que se controlan en el tronco encefálico y también en el cerebelo son las funciones vitales, ¿ya? Todas las funciones vitales que nos mantienen vivos, pues se llaman vitales, ¿cierto? Están controladas acá, en el tronco encefálico. Por lo tanto, si por ABC motivo usted se daña el tronco encefálico, usted se muere al tiro. ¿Ya? Al tiro. Así no hay ninguna posibilidad de vida. Usted se daña el tronco encefálico y usted se muere al tiro. Porque alguna función vital se para. Por ejemplo, aquí se controla que el corazón lata. Aquí se controla que usted respire. Aquí, un montón de cuestiones. ¿Ya? Aquí están los centros que controlan todas las actividades vitales del cuerpo. Por lo tanto, cualquier daño en esta estructura del tronco encefálico, usted se muere, así al tiro. No hay, eh, es inmediato, es una muerte absolutamente inmediata. Por ejemplo, la estructura del cerebelo, básicamente lo que hace es el coordinar movimiento. ¿Ya? Eso es la función principal que cumple el cerebelo, la de coordinación del movimiento. Entonces, claro, pues los reptiles pueden caminar y pueden nadar y pueden moverse porque tienen cómo coordinar su movimiento gracias al cerebelo. Pero si tú, no sé, pues a un cocodrilo le pasáis un ejercicio de matemática, el cocodrilo aparte de morderte no te lo va no te lo va a responder. ¿Y por qué no? Porque resulta que él no tiene esto, que nosotros sí lo tenemos y lo tenemos muy desarrollado, que es toda esta estructura que nos permiten las funciones superiores, como pensar, por ejemplo, como eh, reflexionar, ¿verdad? Aprender cosas, ¿cierto? Que estos organismos más eh, inferiores evolutivamente hablando no lo poseen. Por eso estos organismos más inferiores responden de manera eh, con estímulo, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que no poseen o tienen menos desarrollado? Cerebro. Eso es lo que no poseen o tienen menos desarrollado. El cerebro, ¿ya? Eh, bueno, la materia gris ya vamos a entender lo que es, pero obviamente que tienen. Sí, tienen que tener, porque si no, tampoco funcionaría esta cosa, ¿ya? Entonces, bueno, esas son como las grandes, ¿cierto? Estructuras más antiguas del cerebro, estas, ¿ya? Luego, otra innovación que también es más antigua, pero un poco más nueva que el tronco encefálico, es el diencéfalo, ¿ya? El diencéfalo a ti te permite todas estas estructuras que hemos conversado, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, en fin, todas estas estructuras te permiten a ti la supervivencia, ¿ya? Todas estas estructuras que están dentro del diencéfalo permiten la supervivencia. Por ejemplo, no sé, pues cuando nosotros nos estresamos, por ejemplo, porque viene, no sé, pues un auto y nos va a atropellar, y eso es ¿cuánto se llama? Un estímulo estresante, nosotros, bueno, en realidad nuestro cerebro, responde a ese estímulo estresante,
¿cierto? Eh, con una función de supervivencia, que, bueno, más adelante cuando hablemos del estrés, ahí se van a dar cuenta de qué es esta función de supervivencia. Y que lo único que funciona para poder generar la supervivencia son las estructuras de acá, del diencéfalo. Finalmente, aquí se responde, por ejemplo, frente al estrés. Aquí se generan, por ejemplo, los sentimientos eh, más simples que existen, como por ejemplo el miedo. ¿Ya? El sentimiento de miedo, de que me dé miedo a algo, aquí se genera en una estructura que se llama amígdala. Bueno, ahí más adelante que lo vamos a ir viendo. Entonces, todos estos sentimientos así más, eh, ¿cómo decirlo? Más carnales, más sencillos, ¿cierto? Eh, se están produciendo acá, ¿ya? En estas estructuras del diencéfalo. Y esta gran innovación evolutiva que se ha ido aumentando en tamaño y que ha aumentado demasiado en tamaño en nosotros los humanos, es esta estructura que se llama cerebro y específicamente una parte del cerebro que es la corteza cerebral. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos muchísima corteza cerebral. ¿Ya? Mucha. Tanto es así que para que el cerebro eh, entrara adentro de la cabeza, se tuvo que empezar a doblar, igual que en el caso de los intestinos, que medían como 7 metros, para poder meterlos todos adentro, se tuvieron que empezar a doblar sobre sí mismos. Bueno, aquí pasó lo mismo. Para que no tuviéramos una tremenda cabeza, ¿cierto? Mejor empezamos a doblar el cerebro, bueno, que ya nosotros ya somos cabezones, ¿cierto? Como humanos, ¿cierto? Somos súper cabezones. Eh, si realmente nuestro cerebro estuviese estiradito y no doblado como lo está, de verdad nuestra cabeza sería gigante, ¿sí? Porque la cantidad de cerebro que nosotros tenemos, de espacio que ocuparía esto así, de verdad estiradito, sería mucho, el volumen como tal que ocuparía. Por eso, ¿cierto? Se generan estos giros, estas circunvoluciones, para aumentar la superficie, ¿ya? Para que en menos espacio, en menos volumen, quepa todo este gran volumen de cerebro. ¿Ya? Y yo no tenga que hacer crecer tanto mi calota craneana, que es la calota craneana, el espacio que tiene el cráneo donde se mete todo esto. Entonces, de esa manera, eh, mi espacio, ¿cierto? Mi calota craneana no crece tanto en tamaño. ¿Ya? Ahora, uno podría pensar, y eso también es válido de pensar, que un cerebro más grande implica ser más inteligente, por ejemplo. Eso es válido de pensar. De hecho, muchos años se pensó así. O sea, por ejemplo, no sé, pues, Albert Einstein debería tener un tremendo cerebro, ¿verdad? Porque el loco es un genio. Y no, ¿ya? Es algo bien interesante que el tamaño del cerebro no implica inteligencia, ¿ya? Eh, Mucha gente, vuelvo a insistir, y por muchos años se pensó que el tamaño como tal del cerebro implicaba en la inteligencia de un organismo. Y no, porque por ejemplo, si uno se va a las ballenas tienen un tremendo cerebro, ¿ya? Tremendo. Pesa no sé cuántos kilogramos el cerebro de una ballena. Y la ballena no sabe hablar, no sabe resolver problemas de matemáticas, no sabe, no sabe nada. La ballena sabe nadar, ¿no? Y se mueve. ¿Ya? Entonces, el tamaño como tal del cerebro no implica inteligencia, ¿ya? Aquí no es que una persona, ¿cierto? O un organismo que tiene un tremendo cerebro sea más inteligente que el resto, no. Por mucho tiempo, vuelvo a insistir, se pensó que sí, pero no es así, ¿ya? Claro, pues en ese sentido, como dice ahí Maximiliano, claro, es como la idea, pero efectivamente no es así, ¿cierto? No es así. Eh, Efectivamente, bueno, esa pregunta que hace Martín es muy interesante. ¿Cierto? Bueno, ¿y qué estructura del cerebro es la que finalmente entonces nos hace humanos? ¿Cierto? ¿Cuál es la gran diferencia? Y ya sabemos que el tamaño no es crucial, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué nos hace que nosotros seamos realmente los, entre comillas, los que tenemos una función superior cerebral
más que un mono, más que una ballena, más que un ratón. Bueno, lo interesante es que, bueno, de partida, esa pregunta aún no se tiene una respuesta clara. ¿Ya? Eso, partamos por eso. O sea, aún todavía no se sabe muy bien por qué razón los humanos tenemos este tal desarrollo cerebral que nos hace, ¿cierto?, poder hablar, podernos comunicar, que ustedes entiendan, que recuerden cosas, ¿cierto? Que si yo les paso un ejercicio de matemática, probablemente ustedes lo puedan hacer, ¿cierto? Eh, en fin, de todas las funciones superiores que un organismo, que un perro, por ejemplo, podría hacer. ¿Me explico? Entonces, eh, ¿qué estructura del cerebro es la que está primando, ¿cierto? Al menos en nosotros, los primates homínidos, ¿cierto? Es una estructura que se llama corteza cerebral, pero una corteza específica, que más adelante en algunas clases más lo vamos a ver, que se llaman las cortezas de asociación. Esa es una estructura bien interesante que está presente solo en los cerebros de los homínidos. Vale decir, por ejemplo, los chimpancés también lo tienen. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nuestras cortezas de asociación son más grandes, tienen más áreas, las de los homínidos humanos me refiero. Entonces, eso parece ser que el crecimiento y el desarrollo de estas cortezas de asociación son las que hacen que realmente nosotros pudiésemos haber avanzado tanto en el desarrollo, ¿cierto?, de nuestro cerebro, ¿no? Y hacer que finalmente seamos lo que somos como especie. ¿Me explico? Entonces, esa es la idea, ya que quiero que les quede clarito, ¿ya? Que aquí no se trata del tamaño del cerebro, sino que se trata de estas áreas o cortezas que se llaman las cortezas de asociación, que son las que están metidas principalmente y están involucradas en el razonamiento muchísimo más complejo que podemos llevar nosotros los humanos a los otros organismos. Porque los otros organismos no humanos actúan más bien por instinto. ¿Y por qué actúan por instinto? Porque ellos no tienen tanto desarrollo de esto, sino que tienen hasta aquí nomás, hasta el diencéfalo. Y si ustedes se fijan, hasta el diencéfalo es puro instinto. Aquí no hay nada de cognición, ¿cierto? Nada de... No, porque es prácticamente puro instinto. Pero en cambio nosotros podemos opacar en parte ese instinto, ¿cierto? Eh, cuando actúa, ¿cierto? Nuestras cortezas, ¿cierto? Que finalmente, si ustedes se fijan, este cerebro, estas cortezas cerebrales, apagan estos instintos. Porque nosotros también tenemos esta estructura. Pero entonces, ¿por qué nosotros no actuamos por instinto? Porque prima la función de las cortezas más que las de los instintos. Pero basta algún ejemplo para que ustedes se den cuenta que hay veces en que las cortezas, por más que estén, no funcionan. Y si no, miren en las personas que están enojadas, por ejemplo. Cuando una persona está enojada, la corteza no funciona. O no es que no funcione, pero a lo mejor no funciona con tanta potencia y funciona con instinto. ¿Y por qué se ponen a pelear la gente? ¿Por qué se pegan? Por instinto. Cuando hay enojo, ¿por qué la gente responde con miedo, por ejemplo, cuando hay una araña? Por instinto. ¿Me explico? Entonces, claramente va a depender del contexto, ¿cierto? Todas las formas en la cual va a funcionar nuestro cerebro. Un ejemplo muy claro de que nosotros a veces sí actuamos por instinto es, por ejemplo, cuando ustedes tienen relaciones sexuales. El tener relaciones sexuales es absolutamente instintivo, ¿ya? Ahí no están pensando nada, ¿ya? Absolutamente nada, ¿sí? Eso es absolutamente instintivo. Y si no, fíjense en los comportamientos que una persona tiene cuando tiene relaciones sexuales, que muchas veces no son las más, ¿cómo decirlo?, las más humanas, habidas y por haber, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, eso es así.
¿cierto? Y si no, ¿por qué? A lo mejor es medio extraño lo que estoy hablando, pero ¿por qué, por qué actúan, ¿cierto? ¿Por qué hay gente, no sé, porque le gusta que le peguen, por ejemplo? ¿Por qué hay gente que le gusta que la amarren, que le peguen? ¿Se fijan, no? Entonces, claramente, eso es instinto, ¿me explico, no? Entonces, claramente, ahí uno se nota inmediatamente que, que no, pues, va a depender del contexto, ¿cierto? Cuando actúa, ¿cierto?, nuestro cerebro reptiliano y cuando no, ¿cierto? Y cuando actúa, ¿cierto?, nuestro cerebro humano, ¿ya? Claro, bueno, un buen ejemplo, me diste un buen ejemplo. Si ustedes han visto las 50 sombras de Grey, bueno, ahí hay un buen ejemplo de que en realidad no necesariamente, siendo humano, se actúa con instinto, o sea, se actúa de manera realista ocupando nuestras cortezas, ¿verdad? Sino que muchas veces se actúa de manera eh, instintiva, ¿sí? De manera instintiva. Bueno, ahí ustedes podrán reflexionar de su vida, ¿cierto? Y sus costumbres y cosas por el estilo, y ahí ya es algo personal de ustedes. Bueno, Martín preguntaba por las feromonas. Bueno, las feromonas es todo un tema, pero cuando hablemos del sistema eh, olfativo, ¿sí? Les voy a decir una cosa, ¿ya? Les voy a dar un solo spoiler, ¿ya? Les voy a hacer un solo spoiler. Las feromonas humanas no existen, ¿ya? Por si acaso. Los otros organismos sí tienen, ¿ya? Pero los humanos no tenemos feromonas. No está comprobado que existan feromonas. Por lo tanto, cualquier cosa que ustedes vean en el mercado que dice feromonas sexuales, que aumenta el líbido y no sé, no gasten plata en comprarlas porque no sirven, ¿ya? Porque no están, no sirven, ¿ya? Porque los humanos nosotros no tenemos feromonas y tiene una razón de ser porque nuestro sistema olfativo no tiene el lugar donde se detectan las feromonas. Las feromonas son unas sustancias químicas volátiles que andan en el aire que sirven para atraer al sexo opuesto para reproducirse. La gran mayoría de los organismos, como no tiene el lenguaje, ocupa feromonas. Por ejemplo, no sé, pues, los perros, los gatos, ¿cierto? Ocupan feromonas porque ellos como no se hablan, ¿cierto? No tienen la posibilidad, ¿cierto? De tener Tinder o no sé, pues, de hablar por Instagram y responder historias y hacerse el lindano, ¿cierto? No tienen eso. Entonces la única manera de llamar la atención es tirar este olor a querer reproducirse. Y eso llama la atención a las hembras, o al revés, ¿verdad? Y permiten la reproducción, ¿ya? La gran mayoría de los organismos lo logra hacer. Eh, pero nosotros los humanos no tenemos esa forma, ¿ya? Eh, claro, por ejemplo, las feromonas de los perros son... sí, pues, o por supuesto, pues, si tienen que aprender, pues, si no se los digo yo, nadie se los dice, pues, entonces no, ya basta. Ya. Sí. Otra cosa interesante es lo siguiente, que eh, ¿cuánto se llama? Se me olvidó lo que les iba a decir. Que las feromonas de los perros, ¿sí? Eh, son volátiles, pero son muy pesadas, químicamente hablando, son muy pesadas, entonces no vuelan, no andan en el aire, quedan pegadas dentro de las estructuras sexuales de los perros, entonces por eso los perros se huelen el poto, entonces están oliendo las feromonas, ¿ya? Esa es la razón de por qué, ¿cierto? Se huelen, y uno dice, qué asqueroso. Sí, en realidad para uno humano, ¿cierto? Es bastante asqueroso, pero ellos lo que están haciendo en realidad es olerse feromonas que están ahí en sus ¿cuánto se llama? Estructuras, ¿cierto? Sexuales, ¿ya? Eso es lo que están haciendo. ¿Mm? Bueno, de eso podemos hablar en otro momento, ¿verdad? Y de hecho lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de sistema respiratorio, o sea, sistema respiratorio, de sistema olfativo, ¿cierto? Lo vamos a hablar y lo vamos a volver a tocar todo este tema, ¿ya?
Claro, es como, justamente, es como un carnet, ¿cierto? Como una forma de, verdaderamente de reconocerse, ¿sí? Entre ellos. Bueno, salgámonos entonces del encéfalo, ¿sí? Salgámonos entonces del encéfalo y vámonos a la médula espinal, que es esta estructura que nosotros encontramos acá. Como yo les decía, la médula espinal funciona como un verdadero ascensor, en donde a través de ella se conecta el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. ¿Ya? La conexión que ocurre entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico ocurre a nivel de la médula espinal. ¿Ya? Ese es el lugar en donde ocurre. ¿Y por qué? Porque desde la médula espinal emergen, de aquí salen todos los nervios del cuerpo. Fíjate, todos los nervios del cuerpo salen de aquí, tienen su origen aquí, en la médula espinal. Ahora no vamos a entrar en detalles todavía de cómo funciona la médula espinal, pero sí tienen que aprender las partes que tiene, porque estamos viendo anatomía. Ya, la médula espinal parte más o menos desde su nuca, ¿ya? Desde la nuca, el inicio del cuello, por ahí donde se les termina el pelo, ¿cierto? De la cabeza, por ahí más o menos parte, hasta eh, un poquito más abajo de la mitad de la espalda, un poquito más abajo de la mitad de la espalda, hasta por ahí llega la médula espinal. Eso es como el largo como tal de la médula espinal. La parte de arriba, y en base obviamente a dónde yo estoy hablando, es como, es cuál parte de la médula espinal estoy hablando. Fíjense, la médula espinal que se encuentra en el cuello, esa parte se llama la parte cervical, ¿ya? De la médula espinal. La parte cervical de la médula espinal. ¿Sí? La parte cervical de la médula espinal. Luego viene esta gran parte que se llama la parte torácica de la médula espinal. Porque si bien es cierto, la médula espinal va por atrás, justo a esa altura está el tórax. Entonces por eso se llama la parte torácica de la médula espinal. Cervical, torácica. Luego, después del tórax, viene la parte lumbar de la médula espinal. La parte lumbar de la médula espinal. Y la última parte de la médula espinal, que es cortita, pero chiquitita, pero está ahí al final, se llama la parte sacra. ¿Ya? Entonces tenemos cervical, torácica, lumbar y sacra. ¿Sí? Cervical, torácica, lumbar y sacra. Son las partes de la médula espinal. Cervical, torácica, lumbar y sacra. ¿Sí? Son las partes que conforman, ¿verdad? La médula espinal. ¿Ya? Eh, esas son las cuatro partes, ¿ya? En las cuales se divide la médula espinal. Bueno, entonces ya tenemos entendido cómo funciona y cómo está dividido, ¿cierto? Nuestro sistema nervioso central. Sabemos que está dividido en encéfalo, y el encéfalo está dividido en el cerebelo, el tronco encefálico y el diencéfalo, con cada una de sus partes que ya nombramos. Y la médula espinal, que a su vez está dividida en cervical, torácica, lumbar y sacra. Listo el sistema nervioso central anatómicamente hablando. Ahora, y por último, para ir terminando, ¿cierto?, nuestra clase del día de hoy, vamos a pasar al sistema nervioso periférico. ¿Y cuáles son las partes del sistema nervioso periférico? Bueno, las partes del sistema nervioso periférico, o el sistema nervioso periférico en sí, se divide en dos grandes partes. El sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? El sistema nervioso periférico se divide en dos grandes partes. El sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Voy a partir por el somático. El sistema nervioso somático, ¿cuál es la gran característica? Es que el sistema nervioso somático es el que controla todos los movimientos voluntarios de su cuerpo. ¿A qué me refiero con un movimiento voluntario? Me refiero a un movimiento que usted lo quiere hacer bajo su voluntad. Por ejemplo, lo que está haciendo ahora, escribir, si es que está escribiendo. Por ejemplo, mover un brazo.
mover una pierna. Caminar, por ejemplo. Para yo mover las piernas, porque yo quiero moverlas, esto es un movimiento voluntario. Y ese control de los movimientos voluntarios está dado por el sistema nervioso somático. Todo lo voluntario, ¿sí? Todos los movimientos voluntarios están controlados por el sistema nervioso somático, porque usted lo quiere hacer, mover una mano, mover un dedo, ¿no? Mover un brazo, mover una pierna, ¿cierto? Porque usted lo quiere hacer, ahora la muevo, ahora no la quiero mover, ¿cierto? Esa es la diferencia. Y por otro lado, tenemos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso que se encarga de el movimiento o la contracción muscular de todas aquellas cosas involuntarias, ¿ya? El movimiento, contracción muscular involuntaria, o sea que usted no tiene voluntad sobre ellas. Un ejemplo muy importante, por darles un ejemplo, su corazón. Su corazón está latiendo, pero ustedes no están controlando si late más rápido, si late más lento, o si late o si no late. El corazón late nomás. ¿Y por qué late? Porque está controlado autónomamente. Por ejemplo, no sé, el estómago de ustedes funciona, ¿no? ¿Cierto? Cuando ustedes comen, el estómago ahí funciona, ¿cierto? Genera la digestión y todo lo demás, pero ustedes no están controlando eso. Que se contraiga el estómago, que se descontraiga, eso funciona de manera como automática. Y eso, como les digo yo, está regulado por el sistema nervioso autónomo. Que a su vez, el sistema nervioso autónomo se divide en dos: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ambos son autónomos, ¿ya? Ojo con eso. El sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes partes: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Cuál es la diferencia entre el simpático y el parasimpático? La diferencia es bien sencilla. La diferencia es que el sistema nervioso simpático lo que hace es, en general, más adelante lo veremos con mucho más detalle, pero en general lo que hace el sistema nervioso simpático es activar al cuerpo cuando hay, ¿cuánto se llama? Cuando hay, me olvidé el nombre, cuando hay estímulos estresores, ¿ya? Para luchar o escapar. ¿Ya? Lo que hace el sistema nervioso simpático es activar a tu cuerpo cuando hay algún estímulo que es estresante. Por ejemplo, no sé, pues viene un auto, viene un león detrás mío que me viene a comer, o me asaltan, me ponen un cuchillo en el cuello. Bueno, cualquier estímulo estresante hace que, ¿cierto?, el sistema nervioso simpático ¡pum!, se active y haga que tu cuerpo aumente, ¿cierto?, diversas cosas, entre ellas, como dice Maximiliano, por ejemplo, la liberación de adrenalina, por ejemplo, entre otras cosas, para poder hacer lucha o huida. O sea, pelear con ese estímulo que viene y que me está atacando, o escapar de ese estímulo. Eso me hace el sistema nervioso simpático. En cambio, el sistema nervioso parasimpático hace todo lo contrario. El sistema nervioso parasimpático estimula el reposo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes comen, todo el proceso de digestión es provocado por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, el sistema nervioso parasimpático lo que está haciendo es preparar al cuerpo para todo lo que es el reposo y la digestión. ¿Ya? Por eso cuando ustedes digieren, cuando ustedes comen y cuando están digiriendo y tienen clases después de la digestión, da sueño. Pero es obvio, si el sistema nervioso está enfocado en digerir y no en otra cosa. Entonces, claramente los procesos, ¿cierto?, biológicos tienden a disminuir su función, ¿cierto? Tienden a calmarse, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, provoca sueño, en fin, letargo, en fin. Entonces, si ustedes se fijan, simpático y parasimpático actúan de manera antagónica, ¿ya? Hacen funciones contrarias, ¿sí? A eso me refiero. Eh,
Tenemos preguntas, dice, ¿el deporte para el sistema nervioso simpático también es una actividad? Claro, el deporte, hacer deporte justamente, activas tú el sistema nervioso simpático, efectivamente, porque aumenta tu frecuencia cardíaca, ¿cierto? Aumenta tu frecuencia respiratoria, exacto. Y Maximiliano dice, ¿de qué manera se puede afectar el sistema nervioso parasimpático? Bueno, hay varias cosas hay fármacos y cosas que hacen que el sistema nervioso parasimpático no funcione. Eh, y bueno, eh, mira, la mejor manera de afectar el sistema nervioso parasimpático es que se active el sistema nervioso simpático, ¿ya? Porque estos dos son antagónicos y no funcionan al mismo tiempo, no pueden, pues se hacen cosas aparte. Entonces, si por ese motivo usted tiene su sistema nervioso parasimpático funcionando y viene un estímulo estresor, por ejemplo, no sé, pues si estuviéramos, hubiéramos comido, ¿cierto? Un rico almuerzo, ¿cierto? Estuviéramos digiriendo ahí echados en nuestra cama, ¿cierto? Y pónganle que viene un terremoto, ¿ya? Por darles un ejemplo. Claramente es un estímulo estresor, súper grande, más si ustedes le tienen miedo a los temblores. Entonces eso va a activar a su sistema nervioso simpático y el sistema nervioso simpático le va a dar lo mismo que usted esté digiriendo o algo por el estilo, le va a dar exactamente lo mismo y lo que va a tratar de hacer su sistema nervioso simpático es tratar de que usted escape del lugar, ¿cierto? Porque por ese estímulo estresante, ¿ya? Eh, sí, en parte tiene que ver con respecto a la no motivación en realidad. Eh, claro, lo que pasa es que cuando uno tiene depresión, claro, en realidad lo que pierde es la motivación para hacer cosas. Y claro, en parte está metido el sistema nervioso parasimpático, pero lo que más hay aquí es la pérdida de la motivación por hacer cosas, la anedonia, que es lo que se produce cuando una persona, ¿cierto?, sufre este problema que es la depresión. ¿Mm? Bien, pues chiquillos. Entonces, eh, creo que por hoy, ¿cierto? Estamos más que entendidos, ¿cierto? Espero que les haya quedado más o menos clara la idea, ¿cierto? Estamos introduciendo el sistema nervioso, lo vamos a hacer de esta manera. De esa manera creo que es un poco más entretenido, ¿cierto? Y se puede entender mejor, ¿cierto? Que un tema tan complejo como el sistema nervioso, así hablarlo así como de manera muy anatómica, creo que es medio fome, incluso para mí que me gusta. Creo que de esta manera, contándoles ejemplos y cosas por el estilo, creo que es un poco más llamativo, ¿cierto? Que ustedes lo puedan entender y lo puedan ir asociando mejor. Entonces, así lo vamos a ir haciendo el resto de las clases para que lo tengan presente, ¿cierto? Y traten de no faltar porque, como ya saben, ¿cierto? Es harto lo que se ve y es complejo, ¿ya? Si no es cierto, el video va a estar y todo lo demás, pero bueno, igual por cualquier cosa. Así que eso, pues chiquillos, eso por la clase de hoy.